agradecer también a la Junta de Andalucía, porque es cierto que tenemos que mirar todos por el planeta, es cierto que tenemos que intentar todos minimizar el consumo energético. Creo que es una tarea que nos mueve a todos, ¿no? Pero si encima nos lo facilitan con unas ayudas, con unas subvenciones para poder acometer todas estas obras, pues yo creo que es magnífico para todos, ¿no? Porque todos pensamos en hacerlo, pero como es lógico, las dificultades que entrañan lo económico. Así que vaya por delante, delegado, y le transmites a la consejera y al propio presidente Juanma Moreno el agradecimiento del pueblo de Bailén en invertir este dinero en favorecer y agilizar, en la medida de lo posible, las ayudas para este tipo de construcciones y que realmente tengamos una ventaja energética, ya que tenemos un sitio de sol, pues poder utilizarlo. Yo no me voy a enrollar más, que como el delegado está tan ocupado, hemos tardado 5 minutos más como hemos dicho, así que Miguel, tuya es la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, alcalde, por recibirnos en esta tu casa y, bueno, agradeceros a todos la presencia porque, bueno, hace hoy un día que no es muy propicio para salir, pero, bueno, yo creo que era importante esta cita donde desde la Consejería de Fomento, como bien explicaba el alcalde, queremos dar difusión a estas líneas de subvenciones. Unas líneas de subvenciones que, además de las ayudas a los propietarios de edificios y de viviendas, pues también conlleva que hayamos querido buscar la implicación y la colaboración de quienes entendemos que son uno de los principales protagonistas de estas ayudas y conseguir el objetivo que tienen estas ayudas, como son los arquitectos y los arquitectos técnicos y aparejadores. Yo creo que dos colegios profesionales que, junto con el Colegio de Administradores de Fincas, pues firmaron un convenio de colaboración con la Consejería de Fomento, y eso ha permitido que en cada provincia pues podamos tener una oficina de rehabilitación que se dedique a asesorar no solo a los profesionales, los arquitectos técnicos, aparejadores y administradores de fincas, sino también a los ciudadanos. Por eso, una de las iniciativas que pusimos en marcha en esta colaboración que tenemos, y por eso hoy nos acompaña tanto Ramón por el Colegio de Aparejadores como Macarena por el Colegio de Arquitectos, que son las personas responsables de esas oficinas de rehabilitación que se han instaurado en sus colegios, hemos querido hacer una ronda de sesiones informativas como esta en distintos puntos de la provincia de Jaén. Ya hemos celebrado, si no me equivoco, y que me corrijan ellos, que son los que más se recorren la provincia, hemos realizado en Huelma, hemos realizado en Martos, y esta creo que es la tercera, y todavía nos quedan unas cuantas más. Como decía, y yo voy también a ser muy breve, porque aquí lo importante es que los escuchéis a ellos y que, sobre todo, les preguntéis a ellos y os resuelvan las ayudas. Una convocatoria de ayudas que está abierta, que ya se pueden solicitar y que, de hecho, ya hay muchas solicitudes que se han presentado, y que va a permanecer abierta hasta el mes de abril de este año. Una convocatoria que no es concurrencia competitiva, es decir, yo no tengo que competir con mi vecino para ver si me dan la ayuda, sino que se presenta la solicitud, nosotros, los servicios técnicos de la delegación, vemos que se cumplen los requisitos, y si se cumplen los requisitos, automáticamente se concede la ayuda, y eso va mermando el crédito que tenemos. La cantidad, el dinero que tenemos para la provincia de Jaén está en torno a 16 millones de euros para este tipo de ayudas. Ahora ellos os van a explicar las distintas ayudas, porque por un lado se pueden beneficiar edificios de comunidades de propietarios, y por otro se pueden beneficiar también viviendas familiares, viviendas de una sola unidad familiar. En definitiva, hay distintos tipos de actuaciones que son subvencionables, y donde, como bien decía el alcalde, lo que pretendemos es conseguir eficiencia energética. Cualquier actuación que conlleve una mejora de eficiencia energética entra dentro de la posibilidad de ser subvencionada dentro de estas ayudas. Yo simplemente animaros a que, una vez que tengáis la información, a que cualquier duda que tengáis, tanto que se os pueda plantear ahora como que os pueda surgir a posteriori, tenéis los cauces para hacer esa consulta y para preguntar, y, en definitiva, animaros a que
todos los que podáis ir, todos los que tengáis el deseo de acometer obras de eficiencia energética en vuestras viviendas, en vuestro edificio, pues acojáis a estas ayudas. Yo creo que entre todos tenemos que contribuir, como decíamos, a que nuestras viviendas sean cada vez lo más eficientes desde el punto de vista energético, y la ayuda y la colaboración de la Junta de Andalucía, en este caso del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues la vaya a tener con este tipo de ayudas. Creo que es fundamental que en la provincia de Jaén lleguemos a poder trasladar a los vecinos esos 16 millones de euros, porque también es una fuente de generación de riqueza, de generación de actividad económica, porque al final pues habrá arquitectos, aparejadores, habrá constructores, habrá carpintería metálica que se van a beneficiar de estas actuaciones, porque al final se generará actividad y se generará riqueza. Por lo tanto, yo os dejo con Macarena y con Ramón, que os lo van a explicar muy bien, pero que, reitero, cualquier duda, no salgáis por la puerta sin resolverla. Ellos están aquí para ayudar y están aquí para orientaros en esas actuaciones que podáis hacer en vuestra vivienda. Y reiterar, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que ambos han hecho un buen resumen de lo que vamos a hacer hoy aquí, en esta jornada, y bueno, agradeceros vuestra presencia y vamos a dar comienzo a la jornada. Bueno, nos presentamos como la Oficina de Rehabilitación de Jaén y aquí está, bueno, como ya han explicado, Ramón y yo, que somos parte de la oficina, aunque somos 3 personas encargadas. Vamos a explicar en qué consiste realmente la fundación de esta oficina. Bueno, la Oficina de Rehabilitación de Jaén forma parte de la Oficina de Rehabilitación de Andalucía, que dispone de una red de 18 sedes físicas que están repartidas por las 8 provincias andaluzas. Tanto los consejos andaluces de colegios oficiales de arquitectos, de los colegios oficiales de aparejadores y arquitectos técnicos contribuyen con una por provincia, serían 8 más 8. Y el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas aporta 2, sería de la Oficina Occidental y Oriental, que en este caso hoy Mario no ha podido acudir, pero que tengáis conocimiento que los colegios profesionales de administradores de fincas también reciben consultas, por ejemplo, para una comunidad de propietarios, también podréis hacerle consulta a ellos y os pueden atender, ¿vale? Bueno, en conclusión, en Jaén, por tanto, existen 3 oficinas físicas y una constituida en cada colegio profesional. El objetivo, pues el objetivo primordial es la de informar, promocionar y difundir estas ayudas, como lo que estamos haciendo hoy aquí. Poder daros toda la información que hay disponible y poder ayudaros para que podáis pedir estas subvenciones. Y todo esto está disponible para el tema en materia en rehabilitación residencial y para atender dudas y consultas relacionadas con el plan Ecovivienda. ¿Qué servicios prestamos? Pues estamos ofreciendo información, también asesoramiento en relación a las diferentes líneas de ayuda, que ahora la explicaremos. Y también ofrecemos también técnicos, listados de técnicos que puedan gestionar esta ayuda, cualquier tipo de información que sea útil para que vosotros tengáis facilidad para poder pedirla. Elaboramos también documentos de apoyo como guías, resúmenes informativos, folletos como los que tenéis aquí a la entrada. Promovemos también acciones colectivas de divulgación, como la de hoy, para dar difusión y que el mayor número de personas puedan tener información acerca de esta ayuda. También informamos a los técnicos especialistas que están a disposición de los ciudadanos. Y luego, ¿qué servicios prestamos? Prestamos tanto atención personalizada, recibimos numerosas consultas a nivel de, por ejemplo, por email o consultas telefónicas sobre cuestiones concretas, pues de casos puntuales, ¿no? Si viene una persona a preguntarnos que tiene que cambiar unas ventanas, pues qué tipo de línea puede pedir o a qué técnico tendría que consultar, ¿no? Pues facilitamos esa atención personalizada dependiendo del caso concreto que cada uno tenga. También elevamos a la consejería las dudas sobre cuestiones abiertas a interpretación. Estamos en continuo contacto con la consejería ante cuestiones que son difíciles de resolver y ellos nos pueden prestar esa ayuda siempre y cuando facilitándole que muchas de esas consultas pasen a través nuestra, para que ellos no tengan esa carga de información que a veces les llega de los ciudadanos. También ofrecemos a los profesionales una capacitación y formación. Estamos haciendo numerosas circulares de información con una formación que está gestionada por el Plan Ecovivienda
que es formación totalmente gratuita, que está especializada en cuanto a este tipo de ayuda, tanto de aspectos técnicos normativos como de gestión y tramitación de expedientes. Y bueno, comentar que esta oficina estamos funcionando en red, estamos en continua comunicación, las diferentes oficinas andaluzas, y bueno, y que tenemos un repertorio común que es para todas las provincias por igual. Y bueno, ahora va a pasar Ramón a las subvenciones. El micro. ¿Quieres? Entero. Buenos días a todos y gracias por la presencia, por la que habéis querido venir. Y voy a continuar con la explicación sobre estas subvenciones. En el transcurso de la explicación nos iremos intercambiando el micrófono para explicar cada uno una parte de ellas. Pero igual a ella o a mí os podéis hacer las preguntas que creáis convenientes. Simplemente dejar como anticipo que el consumo energético de la vivienda es el 30% de lo que se produce en España de electricidad, ¿vale? Y el 80% de ellas se considera que son ineficientes, es decir, por circunstancias, por antigüedad o por deficiencia constructiva. Hoy en día es más difícil por los controles técnicos que hay, pero aún así sigue habiendo. El 51% de la vivienda se construyó antes de los requisitos medioambientales y técnicos, con lo cual no cumple, ¿vale? Y el 60% de los edificios pues, se encuentra en una letra de categoría de eficiencia energética muy bajo, que es lo que estamos llevando al 80% de que no cumplen estos menesteres, ¿vale? Pues todo ello se recoge en un plan de recuperación, de transformación y resiliencia sacada por el Gobierno y la Junta de Andalucía, para poder solventar todas estas deficiencias y aumentar el confort en cada vivienda. ¿Quién puede beneficiarse de ello? Pues cualquier propietario, cualquier inquilino o propietario de ese inquilinato, ¿vale?, usufructuario de la vivienda, cualquier comunidad de propietarios, ¿vale?, y también puede acogerse a esta ayuda de rehabilitación energética de la vivienda. Cualquiera de ellos se puede recoger a cualquier línea. ¿Qué ejemplos se pueden subvencionar? ¿Qué actuaciones en la vivienda? Pues sustituir los sistemas de climatización, que evidentemente son muy deficientes y son antiguos. Cuando son antiguos y hacen mucho ruido, gastan mucha energía y no producen el confort suficiente en la vivienda, pues se subvenciona. La energía solar fotovoltaica, para que esa climatización funcione, ¿vale?, o para diferentes requisitos energéticos de la vivienda. Mejorar la envolvente. La envolvente es el edificio o la vivienda por fuera. Es decir, la cámara de aire que tiene la vivienda pues o es inexistente o es deficiente. Pues entonces mejorarla, ya sea por dentro o por fuera de esa cámara. Pues esa es la envolvente y sería pues, o sustituir la ventana o el aislamiento que tiene esa pared, ¿vale? Y controlar la iluminación solar. Es decir, por suerte o por desgracia vivimos en una zona pues con mucho calor. Si nosotros reducimos esa entrada de sol por los huecos que tenemos, ventanas y balcones, pues evidentemente iremos mejorando la eficacia de esa vivienda, el confort. Influencia de los factores, pues las condiciones climáticas, como he comentado, por suerte o por desgracia, aquí mucha calor, de frío cada vez menos, y es todo calor, pues evidentemente a intentar controlar esa calor en exceso de la vivienda. La envolvente de la fachada, como he dicho, los huecos, las cubiertas, son muy importantes. Las cubiertas, muchas cubiertas no tienen aislamiento térmico, por lo tanto, tenemos un radiador en la cabeza, en el techo. Los suelos y los forjados, ¿vale? Y el equipo, la energía usada. Ya, evidentemente, las calderas de gasoil, pues ya no se fabrica o se dejan de fabricar. La de gas exactamente lo mismo. Ya vamos por energías más renovables y menos contaminantes, ¿vale?, como es la aerotermia y otras fuentes más. Las inversiones, subvenciones será la suma de, o sea, es decir, la subvención que ustedes reciban será la suma de estos factores. Se va a subvencionar el presupuesto de la contrata, o sea, el presupuesto del contratista, incluidos los gastos generales y el beneficio industrial. Los honorarios de redacción de proyectos o de memoria, es decir, en la vivienda o en la comunidad habrá un técnico que tenga que redactar una documentación técnica. Será un proyecto o será memoria, dependiendo de la importancia que tenga esa actuación que se vaya a hacer. Pues está incluido y se subvenciona. Los costes de gestión o costes asociados de una persona que tenga la responsabilidad de gestionar esos documentos.
¿vale? El IVA, si no es reembolsable, pero las licencias, tasas y tributos no están metidos. Es decir, que las licencias municipales, ahora que ya no hay nadie, os iba a decir que las licencias municipales no están incluidas, ¿vale? Pero es un coste bastante inferior y sobre todo aquí en Bailén, que es bastante bajo. Bien, ¿cómo podemos llegar a un consumo energético menor? Pues tenemos esta relación, la demanda de energía y el rendimiento del sistema, ¿vale? Tenemos que reducir la demanda energética. La demanda energética primaria, es decir, la electricidad que nosotros consumimos, la que le pedimos a la compañía, será Sevillana, Endesa, reducir esa cantidad de consumo. ¿Cómo? Pues realizamos las actuaciones en la envolvente. Es decir, si nosotros la envolvente la mejoramos en aislamiento térmico, necesitamos menos climatización, tanto en calefacción como en aire acondicionado. Estamos pagando menos a la compañía. Tanto cuando cambiamos ventanas, sistemas de refrigeración, de climatización, las ventanas son importantísimas y tienen que tener una calidad mínima para cumplir estos menesteres y estas subvenciones. Cambiando esos temas, podemos llegar a una cantidad de ahorro energético bastante considerable, que ahora después os lo explicaremos, de entre un 30, un 65 a un 80%, y os explicaremos los condicionantes. El aumento de rendimiento de los sistemas. Antiguamente, bueno, los sistemas que había, los climatizadores, antes tenían unos compresores que eran de carga directa y o arrancaban al 100% o estaban parados. Ahora se llaman tipo de inverter, que se van cogiendo gasto o consumo dependiendo de nuestras necesidades, de lo que nosotros queremos. Y entonces se aumenta bastante la disminución de esa energía eléctrica. Vale, las subvenciones serán por riguroso orden de presentación, es decir, no hay concurrencia no competitiva. Como ha dicho el delegado, efectivamente, conforme se vayan presentando, pues se van llegando a un punto para dar las subvenciones. No es como otras subvenciones, que hasta que no se termine el plazo, el que más puntos tenga, se le da el dinero y ya está. No, aquí conforme se vaya pasando, si la persona que la ha solicitado por el técnico cumple los objetivos, se le da la subvención. Las solicitudes se presentarán exclusivamente por medios telemáticos. No discuto la capacidad informática de aquí de los presentes, pero todas estas actuaciones evidentemente las tiene que hacer un técnico, ya sea arquitecto o sea aparejador. Por lo tanto, ellos serán los implicados en cargar toda la información en estos medios telemáticos, que es la página web de la Junta de Andalucía, ¿vale? Y las obras, se admiten obras finalizadas posteriormente al 11 del 4 del 22. No sé si ahí lo estáis viendo, está un poco borroso, no sé si lo estáis viendo. Bueno, pues nada, vale. Las comprobaciones que tenemos que hacer antes de un encargo. Vale. Bueno. Pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder pedir la subvención, ¿no? Pues, obligatoriedad de la existencia de un informe técnico o evaluación del edificio registrado, es decir, tendremos que hacer una evaluación de nuestro edificio, de eso se encargará un técnico y, bueno, y dependiendo de la actuación que haya que hacer, pues será un proyecto o será simplemente una memoria. Los certificados de eficiencia energética, CEE, son fundamentales para estas ayudas, porque aquí estamos hablando en todo momento de reducción del consumo de la energía. Entonces, tenemos que tener un certificado de eficiencia energética antes de la actuación que vayamos a realizar, que esté registrado previamente en la plataforma de la Junta de Andalucía, ¿vale? Y luego otro, una vez que sepamos qué actuación vamos a hacer otro certificado sin que esté registrado, pero ya previendo las actuaciones que vamos a realizar. Ahí podremos comparar qué reducciones conseguimos y podremos saber, pues, si podemos pedir la subvención. Ambos certificados, pues, tienen que estar hecho con el mismo programa y con la misma versión. Eso el técnico se encargará de realizarlo. Luego, oferta y contrato. Para actuaciones que tengan un coste mayor a 40.000 euros, tendrán que pedir 3 ofertas y justificar la adjudicación. Luego, los contratos firmados antes del año 2023, no es necesario que presenten esta oferta.
Tendremos que tener todo debidamente justificado, como los certificados, tener esas facturas y justificantes de pago. Es decir, para estas subvenciones tenemos que dar justificación de todas las actuaciones que hagamos para las cantidades que vayamos a pedir, poder justificar previamente que se han realizado esos gastos. Y si finalmente se justifica un presupuesto inferior al inicial concedido, pues la ayuda se ajustará a esa cantidad inferior. Contenido de la memoria. Ese informe, ¿qué tiene que tener esa memoria? Pues tendrá que tener la descripción de la actuación con los agentes que intervengan, el emplazamiento de la vivienda o del edificio, estado actual, fotografías del estado, tanto anterior como posterior, memorias descriptivas y constructivas y superficie construida. Bueno, también comentar que la referencia catastral es muy importante también tenerla en cuenta y en la solicitud se pedirá, como también en la documentación. Luego tendrá que haber también un presupuesto desglosado por capítulos, planos de la vivienda o del edificio y justificar que la actuación se adecua al código técnico de la edificación. Todo esto obviamente se tendrá que encargar el técnico que lo gestione. El contenido del proyecto. Cuando ya requiere un proyecto, una intervención más global de rehabilitación, pues ya tendrá que llevar una documentación más amplia, que serán memorias, incluyendo un reportaje fotográfico fechado, anterior a la solicitud, y posterior en color y también referenciada. Los pliegos, planimetría, medición y presupuesto, estudio de seguridad de salud, estudio de gestión de residuos, que aquí la gestión de residuos, todo lo que sea reciclable, también van a pedir un requerimiento bastante exhaustivo. También habrá que cumplir el código técnico, justificación y apoyo a la circularidad, como bien decía antes, por el tema del reciclaje, y justificación de no causar perjuicio al medio ambiente, exacto. Y bueno, paso a Ramón, que os va a explicar la solicitud. A tener en cuenta la solicitud. Vale, se presenta la solicitud y hay dos caminos, ¿vale? El camino directo, presentamos la solicitud, tenemos 3 meses para que nos lo notifiquen, ¿vale? Nos la conceden y después tenemos 26 meses para su ejecución, es decir, hasta el 30 de junio del 26. Se puede justificar aleatoriamente como algo especial 3 meses más para su ejecución, ¿vale? Después del 30 de junio. Y ese es el camino directo y es lo normal. Después, ¿qué pasa? Que tenemos una forma directa también, indirecta, que se tenga que, por ejemplo, cambiar una cubierta, ¿vale? En parte de otras acciones. Y esa cubierta se está cayendo. Pues es algo de carácter de urgencia. Y entonces se puede iniciar la obra. Se ha de justificar, pero se puede iniciar la obra. Y entre medias, hasta llegar al final de la obra, la solicitud se presenta y ya el camino es exactamente igual, ¿vale? Pero se puede justificar en que tenemos ya nuestros 3 meses antes de la notificación, 26 meses de ejecución, más 3 meses justificables de prórroga de esa actuación. Estas son las dos formas que hay. ¿Ventaja de esta ayuda? La cantidad de ayuda pueden llegar al 80%, que es el coste máximo de lo que se vaya a gastar en esas actuaciones, ¿vale? El 80%, es lo máximo. Hay también ayuda aparte, no solamente el 80%, aparte para quitar el amianto. Es decir, si tenemos una cubierta o tenemos un lateral de lo que se llama en la calle uralita, ¿vale? O chapa mini onda de fibrocemento, este amianto se ha de quitar. Se ha de quitar y está subvencionable y se paga. Hay que quitarlo, pues, evidentemente, por empresas especializadas, no lo puede quitar nadie y se realiza. Se obtienen reducciones fiscales, que al mismo tiempo os digo que vuestro gestor que os haga la declaración de Hacienda os lo va a explicar igualmente, que para eso están los de finca. Y esta ayuda no computa en la base imponible de la declaración de la renta, que es algo también muy bueno. Pues bueno, si hacemos estas acciones en la vivienda, evidentemente aumentamos el valor patrimonial del inmueble. No es lo mismo tener una vivienda, lo que valga la vivienda con esa carencia de confort, que cuando hagamos estas actuaciones, el confort de esa vivienda, esa calidad de vida a la hora de vivir en esa vivienda, pues aumenta el precio de esa vivienda, está clarísimo. Y si disminuimos el consumo,
ahorramos en el consumo. Es decir, si nosotros hacemos esas actuaciones y disminuimos en la cantidad de solicitud de energía que tenemos que solicitar, en este caso a Endesa, vamos ahorrando paulatinamente ya anualmente. Luego, es todo ventaja en ese aspecto. Bueno, estas son las deducciones fiscales. No voy a entrar en profundidad porque sería vuestro personas que hagan la declaración de la renta la que lo va a hacer, pero bueno, llegarían a tres niveles. El 20% con una base máxima de 5.000 euros, ¿vale? Un 40% si la base máxima es 7.500 euros y hasta un 60% de reducción a 5.000 euros igualmente al año. Con unas coletillas, ya os digo, que vuestro gestor que os haga declaración de la renta lo sabe perfectamente. Bien, pues ahora pasamos a una de las 4 líneas, la línea 3 primera, que os la va a explicar Macarena. Bueno, vamos a empezar a explicar la línea 3, que son las subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio. También entendemos edificio, puede ser un bloque de viviendas como viviendas unifamiliares adosadas o aisladas, ¿vale? Estos serían actuaciones completas en ese tipo de edificio. Destinatarios, pues pueden ser propietarios usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en filas, que son los bloques de vivienda, de edificios existentes de tipología residencial, ¿vale? Esto siempre que alguien pregunta, esto está siempre enfocado a tipología residencial. También son beneficiarias, obviamente, las viviendas que incluyen dentro de esos edificios, bien sean personas físicas o tengan personalidad jurídica. También pueden ser personas arrendatarias los destinatarios, comunidades de propietarios y agrupaciones, agrupación de propietarios sin título constitutivo de propiedad horizontal y sociedades cooperativas. Cuantía de la ayuda, que esto ya es lo que nos interesa, cómo van las cuantías, ¿no? Bueno, para conseguir los porcentajes de ayuda tenemos que certificarlo con los certificados de eficiencia energética. Es lo que comentábamos antes, necesitamos un certificado de eficiencia energética actual antes de hacer la actuación y uno propuesto, es decir, con esos certificados el técnico podrá ver, según las actuaciones que se vayan a acometer, si cumplimos los mínimos requisitos que nos pide la subvención. Mínimamente tenemos que cumplir un 30% de reducción de esa demanda. En la primera fila vemos que tenemos que conseguir entre un 30 y un 45%, por tanto, el porcentaje máximo de la subvención será un 40% y cada una de las viviendas, es decir, si a una vivienda unifamiliar podría llevarse 6.300 euros por vivienda unifamiliar. Ahora, si es un piso dentro de un bloque de vivienda, cada uno de esos pisos tendrá 6.300 euros, ¿vale? Luego, los locales comerciales u otros usos también pueden ser beneficiarios de la subvención, pero siempre estamos hablando de zonas comunes, ¿vale? Es lo que comentaba antes, esto está enfocado sobre todo a residencial, pero si existe algún motivo por el que, por ejemplo, el portal pues necesite ser arreglado porque entramos dentro de una rehabilitación completa, también esos locales pueden participar de estas subvenciones en ese sentido. Luego la cuantía va aumentando según vamos consiguiendo mayor ahorro energético, es decir, ya una vez pasamos del 45% al 60%, el porcentaje máximo de la subvención pasará a ser 65%, con una cuantía máxima por vivienda de 11.600 euros y por local comercial de 104 euros. Y ya si conseguimos el máximo de reducción, que lo que pide la subvención, a un 60%, es decir, ya una actuación bastante completa, cambiando de instalaciones, cubiertas, mejorando la fachada, etcétera, pues el porcentaje máximo de esa subvención puede llegar a ser el 80%, con una cuantía máxima de 18.800 euros. Y los locales comerciales participando con 168 euros. Estas cuantías pueden aumentar si tenemos que hacer retirada de amianto, por 1.000 euros por vivienda, con un máximo de 12.000 euros por edificio. Actuaciones que son subvencionables, por ejemplo, ¿no? Mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para viviendas siempre que se obtenga la reducción de al menos el 30% en el interior con un consumo de energía primaria no renovable y también que se obtenga una reducción de la demanda energética del 25% para zonas climáticas C o del 35% para zonas climáticas D y E. Es decir, se tienen que cumplir esos dos requisitos, esa reducción del 30% de la energía primaria y de la demanda energética, ¿vale?
Eso, como he comentado anteriormente, se comprueba con esos certificados de eficiencia energética. Luego, por ejemplo, en edificios con algún tipo de protección que limite esa actuación en la envolvente o edificios que acrediten intervenciones por las que han reducido ya esa demanda energética, pues quedan eximidos de estos requisitos. De ese requisito anterior, perdón, de la reducción del 35%. Luego, los requisitos de los solicitantes, pues tendrán que hacer un proyecto o memoria justificativa, dependiendo del caso, un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Al menos el 50% de la superficie construida sobre rasante ha de ser de uso residencial exclusiva y la planta baja o inferiores pueden tener otros usos, como pueden ser locales comerciales, pero al menos el 50% ha de ser de uso residencial. Luego, el certificado de eficiencia energética del edificio en su estado actual, antes de la actuación, ha de estar registrado, ¿vale? Es muy importante, porque hay muchas personas que me lo han preguntado y es muy importante que esté registrado para poder beneficiarse de esta ayuda, ¿vale? Bueno, luego habrá que hacer también, que lo comentaremos posteriormente, habrá que hacer un libro del edificio existente, que esto es otra de las subvenciones que dan esta ayuda, o en su defecto un estudio del potencial de mejora del edificio y un plan de actuaciones. También, si son edificios plurifamiliares, debe de haber un acuerdo de la comunidad de propietarios, que las actas, por ejemplo, los modelos tipos están en la página web de la Junta de Andalucía. Y, como he comentado anteriormente, si la actuación es superior a 40.000 euros, habrá de presentar 3 presupuestos que han de estar debidamente justificados en la elección, ¿vale? Bueno, aquí hemos puesto el enlace a la página web de la Junta de Andalucía, a la que podéis acceder también a través de la página web de Rehabilita Andalucía, ¿vale? Ahora pondremos los vídeos de la página web, donde podréis ver que mucha información de la que estamos hablando hoy podéis acceder a modo resumen, y en la página de la Junta de Andalucía tienen toda la información que necesitáis acerca de la presentación de solicitudes, de la sede electrónica, cuál es el proceso de subsanación, cómo tenéis que presentar alegaciones en el caso que os pongan algún requerimiento o reparo a la solicitud que tenéis que presentar, resolución, aceptación, etcétera, y toda la documentación disponible para que no tengáis muchas dudas acerca de la presentación de las solicitudes. Pero también comentar que esas cantidades que son subvencionables, lo que son tanto gestiones administrativas como de proyectos, las puede hacer el propio técnico y entrarían siendo parte de la subvención. Luego, comentar cuál es el orden de presentación de solicitudes. Es decir, nosotros tenemos que hablar con un técnico y ver en qué estado se encuentra nuestra vivienda, tanto a nivel energético como la documentación que hay que presentar, y ver si cumplimos esas condiciones mínimas que nos pide la subvención. Entonces, ya teniendo los datos de nuestro edificio y habiendo hecho ese estudio, ya podemos presentar la solicitud. Pues información catastral, información de comunidad de vecinos o información del propietario, del técnico si lo va a suscribir el técnico, y se entregará a través del anexo 1 rellenando ese formulario. La fecha máxima de la presentación de solicitudes es hasta el 5 de abril del 2024. Luego, si por ejemplo presentáis la solicitud y desde la delegación hay algún dato que no les casa, os mandarán una notificación donde tendréis que hacer una subsanación de esa información, ¿vale? Eso no quiere decir que esté denegada, sino que hay datos que hay que corregir. Os dan 10 días hábiles desde la notificación individual de ese acuerdo de subvención, ¿vale? Entonces, en esos 10 días tendréis que subsanar ese reparo. Ya una vez que os den el visto bueno de esa documentación, de esa información más bien, habrá que aportar la documentación que he explicado anteriormente. Entonces, esa documentación se entrega junto con el anexo 2, que es otro formulario que habrá que rellenar, y tendréis desde que os notifican esa propuesta 10 días hábiles para presentar toda la documentación. La resolución, una vez ya hayáis presentado todo y esté todo debidamente entregado, os dirán en un plazo máximo de 3 meses desde que presentáis la solicitud que os resuelven la solicitud y que os la conceden. Entonces, tendréis que hacer una aceptación de esa solicitud entregando los anexos A, B y C, una declaración de ausencia de conflictos o intereses y, en su caso, la cesión de derecho al cobro, en el caso de que, por ejemplo, el técnico sea un gestor de la rehabilitación y el cobro sea a través de él, ¿vale?
y el plazo máximo será de 15 días hábiles desde esa notificación, ¿vale? Es decir, los plazos son muy ajustados desde el momento de la solicitud, porque lo que he comentado anteriormente, que es que antes de la solicitud ya esa documentación tiene que estar elaborada o debidamente ya cerrada para tener todos esos datos y poder presentarlos en la solicitud. Pero, como comento, en el momento de la solicitud son simplemente datos, no hay que presentar ninguna documentación. Bueno, pasamos a la línea 4, que la va a explicar Ramón. Bien, pues la línea 4 son las actuaciones que tenemos en viviendas unifamiliares, pero de carácter menor, porque son de carácter menor, ¿vale? Podemos llegar hasta el 40% de la subvención con una cuantía máxima de 3.000 euros, ¿vale? En ella, pues, son actuaciones menores, no es como la que tenemos en línea 3 que aplicó mi compañera. En este caso, pues, solamente, pues, a lo mejor actuamos sobre el envolvente o actuamos sobre las ventanas, son de carácter menor, ¿vale? Los costes subvencionables son, como anteriormente, la obra, los honorarios profesionales, los gastos de gestión y tramitación administrativa. Son análogos, son iguales que en la línea anterior, lo mismo que si fueran edificios. Los gastos incluyen el IVA, las licencias, tasas y tributos no son subvencionables, ¿vale? Eso es exactamente lo mismo y eso es imperdonable, y que son compatibles con cualquier otra subvención. Es decir, que si hay una subvención municipal para cualquier tema que sea parecido, no es incompatible, se puede también solicitar, ¿vale? Vale. Las actuaciones, ¿para quién va dirigida? Vale. Las actuaciones y a la obra de energética de viviendas, como he dicho, unifamiliares, pertenecientes a edificios o sean ya unifamiliares. Su reducción, la demanda energética, igual, toda la subvención va destinada a la disminución de demanda energética, tanto en calefacción, refrigeración, reducción del consumo de la energía primaria, es decir, de la que nosotros solicitamos a Endesa, y como mínimo tenemos que reducir esa demanda un 30%, que hay que hacer una actuación, pero que no es muy grande. Evidentemente, si queremos llegar al 65, al 80, evidentemente ya tenemos que hacer actuaciones bastante serias, ¿vale? La modificación o sustitución de elementos de envolvente térmica, como he dicho, a veces no existen o son muy deficientes, y son actuaciones sobre la cubierta, sobre la fachada, sobre los huecos, sobre los elementos de calefacción o refrigeración, el agua caliente sanitaria, en vez de ser de gas, pues serán acumuladores o serán por energía hecha por placas fotovoltaicas, ¿vale? Y ya está, autoconsumo, integración y aire caliente. Vale. Requisitos solicitantes. Cuando sean personas jurídicas, es decir, puede ser empresas o puede ser comunidad de vecinos con otra jurídico, ¿vale?, que están debidamente constituidas, pueden adquirir esta subsanación. Cuando sean personas arrendatarias de la vivienda, es decir, cuando son inquilinos o cuando son arrendatarios, siempre y cuando tenga el consentimiento del propietario. Tiene que tener el consentimiento, pero cualquiera de los dos puede solicitarlo. Pero lo que sí tiene que ser un domicilio habitual, es decir, no valen segundas viviendas. No valen segundas viviendas, tiene que ser domicilio habitual. Entonces, siendo un domicilio habitual, accede también a la solicitud. Y certificado, y exactamente lo mismo, tenemos que presentar 2 certificados de eficiencia energética. Es decir, es donde ese certificado, que lo tiene que hacer un técnico, es donde se estudia qué capacidad de ahorro tiene esa vivienda. Hay que presentar el actual, antes de la intervención, que evidentemente saldrá deficiente, si no, ¿para qué queremos hacer la actuación? Y uno posterior o final. Se puede presentar uno posterior, como se crea que va a quedar la vivienda, pero si es actuación, se puede mejorar esa actuación, se puede presentar uno posterior. No hay problema. Siempre que no se añadan nuevas mejoras, pues entonces tendríamos que empezar otra vez, ¿vale? Los certificados de eficiencia energética lo van a hacer los técnicos, solamente los técnicos, igual que las solicitudes, cualquier documentación técnica, pues evidentemente nosotros no tenemos por qué saber de barcos, para eso está el técnico, que va a realizar y cobrará también la subvención de las ayudas, ¿vale? Y los gastos, pues, subvencionables han de hacerse realizados con posterior al 1 de febrero de 2020. Esto es exactamente lo mismo que ha dicho mi compañera, en la cual tenemos una
una dirección web de la Junta de Andalucía donde podemos ver perfectamente tanto las solicitudes, los impresos, preguntas frecuentes que a lo mejor os queden en el tintero, están ahí resueltas. Aparte están nuestros teléfonos y nuestra dirección donde podéis siempre llamar o escribir para preguntarnos, ¿vale? Tenemos el índice que está estructurado y en el siguiente lo ha explicado también ella, pero yo no voy a ir más allá. ¿Por qué? Porque toda esta de la solicitud, su sanación, aparte que lo ha explicado, os digo exactamente igual. Vosotros no sabéis de barco, no tenéis por qué saber si el anexo 1 sea antes de esta fecha, cuántos días tengo, cuántos días no tengo, etcétera. Todo esto al técnico. Los técnicos son vuestros curas, os tenéis que estar con ellos. Son vuestros confesores y por ello, ¿vale? Pues vamos a la línea 5.1. Bueno, ya hemos explicado las otras dos líneas que son ya de obra, es decir, ya vamos a meter, en la primera era obra de rehabilitación global, la de línea 4 era de rehabilitación puntual o actuaciones pequeñas como cambios de ventana o instalaciones, y ahora pasamos a la documentación, a documentaciones que están subvencionadas. Entonces, voy a pasar a explicar las subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente, que este libro del edificio ha de incluirse también en la línea 3, y bueno, es un documento que sirve como para hacer una inspección de nuestro edificio. Es decir, muchas comunidades de vecinos o incluso propietarios de una vivienda unifamiliar, ¿no? Pues no saben si ahora mismo se quieren gastar dinero, si pedir la subvención para rehabilitar a nivel completo, pero quieren saber por dónde tienen que empezar. Entonces, este libro del edificio es muy útil para saber el estado en el que se encuentra nuestro edificio y por dónde deberíamos de empezar a acometer esas actuaciones para ir poco a poco consiguiendo esa reducción, ¿vale? Destinatarios, pues como he comentado antes, propietarios usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en filas y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de su vivienda, bien sean personas físicas o tengan personalidad jurídica, personas arrendatarias, comunidades de propietarios o agrupaciones, agrupación de propietarios sin título constitutivo de propiedad horizontal y sociedades cooperativas, igual que la línea 3. La cuantía de la ayuda. Pues va a depender en función al número de viviendas que estén dentro de ese edificio o esa vivienda. Es decir, si es, por ejemplo, una vivienda unifamiliar o el edificio es plurifamiliar de hasta 20 viviendas, pues sería la cuantía máxima por vivienda de 700 euros más 60 euros por vivienda, ¿vale? Entonces habría que ver, pues en función del número de viviendas, pues hacer ese cálculo. Que de hecho en la página web de la Junta de Andalucía hay una calculadora también accesible para poder hacer ese cálculo de esa ayuda. Luego, por ejemplo, en edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas, la cuantía aumentaría, es decir, serían 1.100 euros más 40 euros por vivienda con una cuantía máxima de 3.500 euros, ¿vale? Luego, no se consideran costes subvencionables los correspondientes impuestos, no obstante el IVA o el impuesto indirecto equivalente podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial, pero si entra dentro de esas cantidades se puede recuperar. Y también estas ayudas son compatibles, esta línea es compatible con cualquiera de otras ayudas públicas para el mismo objeto, siempre que no supere el coste total de las actuaciones y que la regulación de otras ayudas, ya sean de ámbito nacional o europeo, lo admitan. Actuaciones pues serán subvencionables los costes de los honorarios profesionales para la redacción de este trabajo y tramitación correspondiente a la emisión de este libro del edificio existente. ¿Por qué se llama libro del edificio existente? Actualmente, desde que se reguló la ley, pues para cualquier edificación tiene que tener consigo un libro del edificio. Pasa que todos los edificios que quedan anteriores no han podido tener este libro del edificio, por eso se llama existente, porque además se hace un análisis del estado de la edificación. Entonces, el contenido informativo que tiene este libro estaría compuesto por dos partes, un bloque 1 y un bloque 2. El bloque 1 lo que lleva en sí son las características constructivas del edificio, su estado de conservación y mantenimiento, las deficiencias constructivas funcionales, de seguridad y habitabilidad. Luego, por ejemplo, se hace un análisis del comportamiento energético de este edificio, porque aquí hablamos tanto de conservación como de mejora de eficiencia energética. Y, por tanto, se habrá de hacer un certificado de eficiencia energética firmado por un técnico competente. También en ese bloque 1 se introducirán unas instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.
Ya en el bloque 2 es cuando ya se propone el diagnóstico y las mejoras, las actuaciones que hay que hacer. Entonces, se hace ese diagnóstico de potencial de mejora de las prestaciones del edificio y también se propone ese plan de actuaciones para la renovación del edificio, que tendrá que hacerlo el técnico. Requisitos de los edificios para poder solicitar esta ayuda. Los edificios sobre los que se redacte este libro del edificio existente deben de estar finalizados antes del año 2000, que es cuando se modificó la ley, por eso lo comentaba antes, y en dicho edificio al menos el 50% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores, que pueden ser otros usos compatibles, debe de ser de uso residencial vivienda, ¿vale? Igual que en la línea 3. Y estos requisitos se podrán acreditar mediante escritura, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales del inmueble. Por eso comentábamos antes su registro en catastro, ¿vale? Tiene que estar debidamente documentado. Bueno, la presentación de la solicitud y documentación, como hemos comentado antes, en la página web de la Junta de Andalucía. Y en cuanto a solicitud y plazo, igual que las otras líneas de ayuda. Y ya por último, la línea 5.2. Bien, la línea 5.2 está destinada para subvencionar los proyectos o memorias técnicas que se tienen que realizar para la actuación de vuestras viviendas, ¿vale? Lo hacen técnicos y dependiendo de la importancia de la actuación, será arquitecto o será aparejador, ¿vale? ¿Quién puede solicitarla? Como hemos explicado antes. Exactamente lo mismo que decían las líneas. Son los propietarios o usufructuarios de las viviendas unifamiliares, aisladas o agrupadas en filas, de edificios existentes con tipología residencial o colectiva. Son edificios o son viviendas unifamiliares, así como sus viviendas, bien sean físicas o que tengan personalidad jurídica, siendo, y recalco, viviendas habituales, no valen segundas viviendas. Personas arrendatarias, ¿vale? Comunidades de propietarios de vecinos o sus agrupaciones, la agrupación de propietarios sin título constitutivo de propiedad horizontal, es decir, que no está constituida la comunidad, pero puede esa agrupación solicitarla, y sociedades cooperativas, ¿vale? Recargo también lo que ha dicho mi compañera. El edificio tiene que estar catastralmente dado de alta, tiene que tener su número registrado de catastro, ¿de acuerdo? Y que coincida. Y también que coincida el número de la vivienda. No vale que en el catastro venga el número 100 y tenga inscrito en el ayuntamiento, por decir algo, el 120. Tiene que coincidir, ¿vale? ¿Qué cuantía de ayuda que cobraría ese técnico con la ayuda para realizar esta documentación? Bien, pues tenemos las viviendas unifamiliares o edificios plurifamiliares hasta 20 viviendas, que son 4.000 euros más 700 por cada vivienda, si son varias viviendas. Se le va añadiendo 700 euros por cada vivienda. Pero en edificio, como mínimo, son 4.000 euros, ¿vale? Y en edificios de más de 20 viviendas serían 12.000 euros más 300 euros por cada vivienda de más que se vaya a meter en ese proyecto, ¿vale? No se consideran costes subvencionables, pues los impuestos, el IVA, el impuesto directo equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando sean susceptibles de recuperación de compensación total o parcial. Compatibles con cualquiera de las ayudas públicas, exactamente igual que las líneas anteriores. Es decir, si hubiera una subvención por el municipio de Bailén para cambiar plato de ducha, por ejemplo, por decir algo, son compatibles, se pueden pedir exactamente las dos. No hay ningún problema, ¿vale? Los costes, que aquí ¿qué es lo que lleva a subvencionar? Los costes son subvencionables, los honorarios profesionales y su tramitación. Es decir, como vosotros os pondréis en contacto con un técnico que realice estos tipos de trámites, esto lo cobrará el técnico. Vosotros no tenéis que abonarle a ese técnico, porque ya el dinero es suficiente. A no ser que sea un técnico o por lo que sea, como los honorarios están liberalizados, puede cobrar cada uno lo que quiera, pues os puede pedir más. Eso ya hablarlo con ellos. Evidentemente, para eso están, para nuestras dudas, el solucionarlas. El proyecto suscrito por técnico que completará y justificará adecuadamente el Código Técnico de Edificación según la normativa, incluyendo el estudio de residuos de construcción y demolición que justifique. Son documentos técnicos que van en la memoria o en proyecto técnico que evidentemente vosotros no tenéis por qué saber. Simplemente que son documentos que tiene que llevar y los técnicos son los que tienen que verlo. Al menos 70% del residuo de demolición, siempre que no sea peligroso,
tiene que estar, que sea generado en la obra tiene que ser reciclable, ¿vale? La demolición tiene que ser selectiva y clasificada en su sitio, y el diseño de técnicas de circularidad, es decir, de renovación de esos elementos que hemos deshecho en la obra. Y el amianto, como he dicho, siempre es subvencionable. Aparte que, ya lo dirá el técnico, no puede tocarlo cualquier persona, tiene que ser una empresa especializada, que lo toque, lo almacene, lo retire y lo recicle. Requisitos del edificio. Los edificios sobre los que se va a recaer el proyecto de rehabilitación o documentación técnica debe estar finalizado antes del año 2000. ¿Por qué? Porque después del año 2000, pues supuestamente el Código Técnico de Edificación se aplica totalmente sobre todas las edificaciones, por lo tanto no haría falta esta modificación de las situaciones térmicas del edificio. Dicho edificio tiene que costar como mínimo el 50% de esa superficie por encima del suelo, ¿vale? No vale que tenga una planta muy pequeña arriba y toda la vivienda sea por debajo, ¿vale? Excluidas plantas bajas o plantas inferiores de usos compatibles, es decir, residencias por debajo de la cota cero o debajo del acerado no son computables. Estos requisitos podrán acreditarse mediante la escritura, nota simple de registrar, consulta descriptiva, gráficos, datos catastrales. Es decir, catastro siempre nos va a pedir nuestro número de la parcela o de la vivienda, siempre nos va a pedir, es obligatorio y coincidente, ¿vale? La misma página que ya hemos comentado en las líneas anteriores y los plazos de solicitud, subsanación, aportación de documentos, resolución y aceptación.